Entonces todos esos jóvenes, la mayoría eran dominicanos y rayanos. Entonces él dijo, yo me voy de viaje, pero no sabía uno qué viaje era. Entonces como al otro día se puso malo y después se murió. Entonces en la iglesia hubo desorden. Entonces los jóvenes comenzaron a descarriarse. Hubo dificultad para ser bautizado porque yo era un niñito, mi hermano, y la familia mía no quería que me bautizara. Bendiciones, bendiciones, familia, la paz del eterno Señor sea con cada uno de nosotros en este hermoso día. Te habla tu hermano, tu amigo, Pastor Gerardo Javier, aquí por tu plataforma Excelencia Cristiana Televisor, en este espacio conociendo el mundo espiritual. En esta manera, como todos los días, tenemos hombres y mujeres de Dios que vienen con un gran testimonio, con una gran experiencia vivida espiritualmente, aquí a transmitirte, aleluya, los acontecimientos y vivencias que ellos han tenido conscientemente con el mundo astral o con el mundo espiritual. Tenemos a un ministro, un evangelista del Señor, se encuentra aquí en casa, donde usted tiene que estar bien atento, no se desconecte. Este hombre trae algo especial, algo que va a promoverte y algo que te va a dar conocimiento de cómo los ángeles existen, cómo los ángeles operan. Así que vamos a dejar sin más preámbulo el líder que se presente en la audición. Dios le bendiga de una manera natural. Mi nombre es Luis Alberto Olmo Castillo, me congrego y se dio Pentecostal Jehová Jireh. Estoy ubicado en Boca Chica. Un placer estar aquí en esta mañana por vía de Robinson Batista, que me invitó en este lugar. Amén. Y ya somos parte, hermanos, mis hermanos, cuando vamos a hablar del mundo espiritual. Sabemos que en comienzo del Evangelio fue difícil. Cuando yo acepté al Señor, fueron como 50 jóvenes. Y la gente pensaba que yo nunca iba a pasar de un mes, porque yo me convertí, fue como relajando, como vi que todos los jóvenes se habían convertido. Yo me convertí por el CAN. Y después de tiempos tuve unos cuantos percances por mi familia, porque en la familia mía siempre bregaban con hechicería. Y quería que yo fuera, como yo era el más viejo, tenía una tradición que yo también tenía que seguir esa tradición. Pero cuando busco al Señor, las familias me sacaron el pie, ya no querían tratar mucho conmigo. Fue un evangelio difícil, que ellos no me trataban bien. Ellos, de tanto cariño que me tenían al principio, tuve muchas consecuencias. Tenía un resguardo que ellos me habían dado y ese resguardo me atormentaba de noche y de día. Pasaba mucha dificultad, tenía un dolor tan fuerte que ni la pastilla me quitaba ese dolor. Eran fuertes y para la gente pensaba que yo no iba a seguir. Y cuando los jóvenes comenzaban a buscar, se descarriaron 47, se quedaron 3. De esos 3, hay 2 que Dios lo usó fuertemente. Yo siempre deseaba, wow, Dios, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú hagas algo por mí, porque veo a esos muchachos hablan lengua y yo no hablo, yo no recibo el bautismo del Espíritu Santo. Lo que pasa es que había un resguardo y por causa de aquel resguardo yo no podía ser bautizado en el Espíritu Santo. Y duré 7 años para poder recibir el Espíritu Santo. Y era porque ese resguardo que yo tenía me evitaba de tener un encuentro con Dios. Wow, sentí muchas humillaciones. Hay pastores que me tenía ahí, a mí me decían como el mundo porque yo no hablaba. Porque cada gente que se convertía, al mes recibía el bautismo del Espíritu Santo, menos yo. Y yo aguantaba mi azote. Y yo, wow, Dios mío, Padre, ¿cuándo tú me vas a bautizar? Quiero sentir esa gloria, Señor. Y la gente, no, tú nunca vas a llegar. Fui mucho humillado, menospreciado. Y yo, wow, Dios mío, Padre, ¿para qué fue que me convertí aquí? Y la familia mía me daba yo dormía en la iglesia, solamente tenía un solo pantalón y unos solo zapatos. Yo no era muy privilegiado. Y ahí yo comencé a decir, Señor, yo voy a buscarte. Comencé a ayunar 4 días, 5 días. Al mes yo ayunaba 20 días para que el Señor hiciera algo por mí. Y yo buscando en secreto, pero sin decir a nadie. Y mientras los otros me humillaban, el pastor no me daba oportunidad. Siempre yo era menospreciado por la iglesia. Y ahí comencé a buscar al Señor. Nunca le dije a nadie que estaba buscando al Señor, porque entendía que había una palabra que cuando tú buscas en secreto, Dios te recompensa en público. Dios mío. Y pasó algo que había un culto tan poderoso que cayeron 3 gente endemoniados.
Cuando cae esas 3 gente endemoniados, yo veo que los minutos están desprendiendo y no pasa nada. Y yo me quedo, Dios mío, Padre, yo quiero desprender. Cada vez que yo me acercaba, yo decía, no, detente. Tú no tienes poder para desprender. Dios mío. Y yo, wow, Dios mío, Padre, ¿qué yo voy a hacer? Y comencé ahí, pasé esa vergüenza ahí. Después comencé a orar, 4 días en ayuno, 5 días en ayuno. Y yo, Señor, yo quiero que tú me bautices. Yo oraba, era con un palo. Decía, Señor, tu palabra dice, derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Mira, esto es un palo y yo soy carne. ¿Por qué tú no has descendido el Espíritu Santo sobre mí? Yo no soy un palo. Yo oraba con el palo como símbolo que yo no era de madera, si yo era de carne y sangre. Y comencé a orar. Y cuando a las 12 de la noche el Señor me visitó, sentí una mano que me agarró por aquí. Y cuando veo que el Señor me está sacando lo que estaba adentro, lo vomité. Es una cosa amargo. Dios mío, yo pensaba que me iba a morir. Al otro día, a 3 días, vino el Espíritu Santo, me bautizó. Wow. Cuando sentí el Espíritu Santo, me quedé tranquilo. Y veo que todo el mundo, candela, parece que el que daba mucha oportunidad no fue ese día. Y están buscando, yo fui a representar a la iglesia. Y parece que los líderes no fueron. Y el varón buscando, bueno, que pase nuestro hermano que presenta a la iglesia Cristo la única esperanza. Y yo, wow, Dios mío. Pero pasa tú, varón, como no llegaron el líder. Cuando pasó mi hermano. Y cuando Dios comenzó a hablar en lengua, la gente cayeron al suelo así. Dios mío. La gente, Dios mío, ¿dónde salió ese joven? Pero ese joven no hablaba. ¿Y qué está pasando ahí? Y cuando el Señor comenzó a orar, mi hermano, eso se quedó notorio. Y cuando pasa el momento, a la semana, se manifiesta esos 3 demonios que hicieron el choque, no pude reprenderlo. Y yo estaba tranquilo ahí. Y el Señor dijo, ya llegó tu tiempo ahora. Dios mío. Comienza a reprender. Siento a Dios por hablar. Y cuando yo me acerco, yo mira, tú y tú y tú, en el nombre de Jesús, sal fuera. Ahí fue que comenzó la gente a conocerme. La gente decirme, yo no sabía que ese joven tenía poder. Este joven que era menospreciado, este joven que nadie le da oportunidad. Y ahí comenzó la gente a invitarme. Y la primera campaña que yo fui a predicar, y cuando me dijo que pasa Luis Alberto, la gente caía antes de yo pasar. La gente recibía el Espíritu Santo. Y por eso yo decía, wow, por eso era el ataque que yo tenía en el principio. Por eso que yo era menospreciado, porque yo tenía algo valioso. Porque hay cosas que te voy a hacer entender. Cuando tú eres atacado en el mundo espiritual, es porque ellos saben que tú tienes algo poderoso. Amén. Y porque saben que se aproxima algo natural sobre ti. Y por eso yo entendí, fue cuando Dios comenzó a utilizarme. Y por eso yo decía, wow, por eso que yo tenía mucha batalla, mucha dificultad. Por eso era que yo era menospreciado. Por eso era que yo pasaba proceso. Pero vale la pena. Ay, urkatay, shineme. Dios mío, yo siento candela en este lugar. Dios mío. Y ahí el Señor comenzó a revelarme. Veía los demonios claritos. Los demonios caminaban así en la calle. En aquel lugar donde yo vivía, hacían gagarse todo el tiempo. Pero cuando yo comencé a buscarle a Dios y Dios comenzó a bautizarme, el gagar dejó de hacerse. Se fueron todos aquellos que hacían hechicería, se fueron a aquel lugar. Y aquel lugar fue libertado en el nombre de Jesús. Porque por una sola gente, Dios puede manifestar un poder, un avivamiento en aquel lugar donde tú vives. Aunque tú seas menospreciado, nunca te detenga. No desmayes. Por eso que cuando el enemigo ve que en ti hay una potencia, siempre va a haber levantamiento. Siempre va a haber guerra. Siempre las familias se van a levantar. A mí cuando yo ayunaba, mi hermano, yo terminaba el ayuno con caña, era. Porque no había con qué terminarlo. Wow, tremendo. A veces yo tenía que irme volado porque no tenía con qué terminar el ayuno. Bendito sea gloria al Señor. Y tenía un pantalón negro, de tanto lavarlo hasta el color lo perdió. Y los zapatos tenían un hoyo medio a medio, que yo tenía miedo de hincarme en el altar. Me decía, siéntate, ministro, en el altar, híncate. Y no, déjame aquí. Y era porque tenía un hoyo. Y lo que yo usaba, cartón en los zapatos para que no se mojara. Fue un proceso tan fuerte, mi hermano, que vale la pena pasar ese proceso. Amén. Por eso hay gente que se mete en el desierto, pero hay gente que Dios que lo mete en el desierto. Dios mío, así es. Porque cuando el hombre te mete en el desierto, tú nunca vas a salir. Pero cuando es Dios que te mete en el desierto, hay una salida en aquel lugar. Dios mío. Aunque tú pases proceso, pases dificultad, tú lo vas a sobrepasar porque fue Dios que te metió. Amén. Hay gente que dice, varón, estoy en un desierto. Es porque tú mismo te metiste en el desierto, no porque Dios te metió.
Porque la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu, no fue guiado por sus emociones, sino por el Espíritu Santo para ser tentado por el enemigo. Amén. Cuando Dios te mete en el desierto, Él tiene la capacidad para sacarte. Y por eso, mi hermano, ahí comenzó Dios a revelarme. Ve los principados, clarito, mi hermano. No como mucha gente que dice, no, que veo demonios y no ven nada. Porque cuando tú pagues precio, Dios te revela a todos. Cuando tú pagues precio, mi hermano, no importa dónde tú estás metido, Dios te revela quién tiene a Dios, quién no lo tiene. Porque hay personas, mis hermanos, que se ponen a lanzar y tú te das cuenta cuando tiene a Dios, cuando no lo tiene. Porque ya tú pagaste el precio en el desierto. Ya Dios te da la capacidad, ya una visión diferente en tu vida. Y cuando comencé, mi hermano, a predicar, el Señor comenzó a utilizarme fuertemente, mi hermano. El Señor comenzó a abrirme puertas. Y cuando un día, mi hermano, hay un varón que siempre, cada vez que iba a predicar, me invitaba. Me decía, mi hermano, yo quiero que tú vayas conmigo. Y yo decía, mi hermano, no puedo porque tengo mucho compromiso. Y ese día me agarró que tenía que ir a un campo que se llama La Jengibre. Hay muchos que van a ver ese video, mis hermanos. Y cuando voy a aquel lugar, yo voy y yo, bueno, varón, yo no voy a cantar porque estoy mando la gripe. Yo quiero que cuando pase una persona, pase ustedes, yo no voy a pasar. Y mi hermano, cuando la iglesia estaba lleno, sí. Y cuando dice, bueno, yo quiero que el hermano, uno que anda con el predicador, cante un coro. O sea, lo mío era predicar. Y cuando el varón me dice, varón, cógelo tú. Y yo, wow, Dios mío, qué batalla. Y hay un coro que yo lo saqué, la gloria sea para Dios, que es un coro que se llama, que fui a la iglesia, me arrepentí, el pastor me doctrinó. Y fui al asado, me bauticé, el viejo hombre se ahogó. Y cuando comencé a cantar ese coro, ministro, comencé ahí a cantar. Cuando veo que Dios desciende esa candela a mi hermano, y veo la gente corriendo en el Espíritu Santo. Y cuando veo, mi hermano, que algo me pasa por atrás, mi hermano, Dios mío, Padre, yo, mira, eso fue tan terrible, mi hermano, que el predicador me hizo señal, predica tú, mi hermano, ese ambiente fue diseñado para ti. Y la gloria de Dios fue tan fuerte, mi hermano, que la gente, mi hermano, vieron el video cuando me pasó ese ángel por atrás de la espalda. Eso fue un impacto, mi hermano, que la gente se sorprendieron. Ahí Dios comenzó a revelar. Ahí Dios comenzó a obrar fuertemente, mi hermano. Es que cuando tú pasas un proceso, mi hermano, hay evidencia donde Dios Amén. te va a abrir puertas, mi hermano. Amén. Por eso que hay gente que se están quejando, dice, Dios mío, Padre, ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tanto proceso? Y es que Dios te tiene algo mayor. Amén. Bendito sea, gloria al Señor. Muchas veces yo he querido soltar la toalla. ¿Tú crees que es fácil durar 7 años si recibí el Espíritu Santo? Y era porque tenía algo que me impedía tener a Dios. Y era porque mi familia fue que me dio ese resguardo, mi hermano. Y por causa de ese resguardo, yo no había recibido el Espíritu Santo. Pero cuando Dios me sacó eso, ¿qué fue que pasó? Ahí mismo vino el Espíritu Santo. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo no mora en templo sucio. Entonces, como yo estaba sucio, Dios no moraba en mí. Pero cuando Dios me sacó eso que yo tenía adentro, ahí fue que yo vi el llamado del Señor. Y ahí fue que mi ministerio fluyó, mi hermano. Porque hay gente que no fluye, mi hermano, es porque tiene algo que a Dios no le agrada. Y Dios está esperando para sacarlo, para él glorificarse. Amén. Hay gente que dice, Dios mío, yo quiero a Dios. Pero Dios quiere que tú saques lo que está dentro, lo que te impide para ver a Dios. Amén. Y ahí fue que yo comencé a ver a Dios, mi hermano. Ahí Dios comenzó a revelarme, ver los ángeles, mi hermano. Porque hay personas, mi hermano, para llamar la atención, para conseguir views, mi hermano. Dice, yo veo ángeles. Veo algo que está pasando y no ven nada, mi hermano. Entonces algo te va a pasar, mi hermano. Cuando tú pasas un proceso, mi hermano, cosas grandes Dios va a hacer en tu vida. Amén, amén. Mi hermano, Dios comenzó a bendecirme. No tenía esposa, Dios me dio una esposa. Amén. Tengo 3 hijos. No tenía casa, dormía en la iglesia. Y tengo una casa, la gloria sea para Dios. Cuando uno soporta las tentaciones, hay un beneficio de parte del Señor. Hay un premio de parte del Señor. Por eso que la palabra dice, mi hermano, bienaventurado el varón que soporta las tentaciones. Que cuando haya resistido la prueba, recibirá una corona, mi hermano. Hay coronas que Dios nos tiene preparado, mi hermano, pero hay que soportar la prueba. Hay que soportar, mi hermano, las tentaciones. Amén. Queremos ver a Dios. Santo eres, Señor. Queremos ver evidencia, pero tenemos que pagar el precio. Amén. Mi alma alaba un Dios de poder. No sé si tú me vas a seguir preguntando, mis hermanos. Amén. Mira, amado, concernientemente a lo que tú decías, podía identificar algo poderoso. Es como el Señor te usa en esas actividades. Pero queremos saber el origen de tu familia. ¿Cómo
si te recuerdas, cómo te introdujeron el resguardo, qué ellos hacían, si tú vienes de una familia que procedía en hechicería, en brujería y eso. Ellos son idólatras. La mayoría siempre veía mucho gagá. El abuelo mío era como mayor de gagá, después luego el tío mío, y yo era amante del gagá cuando estaba en el mundo. Okay. Y mi mamá tiene su altar todavía ahora. Y entonces ellos no querían mucho saber del evangelio, porque que brea con hechicería, el evangelio se pone enemigo de ellos, mi hermano. Porque entonces cuando yo trato de buscar al Señor, ya yo no hacía parte de la familia, porque ya yo estaba violando. ¿Tío? ¿Por qué? Porque lo de ellos solamente era hechicería. Y no quería que nadie de los miembros venía a los pies del Señor. El primero que vino a los pies del Señor fui yo. Y por eso que un lugar, mi hermano, donde había tanto evangélicos, y se habían decadeado, solamente quedé yo solo en un campo, el único cristiano. Wow, o sea, de todos los cristianos que había en Se ese decadearon. campo, todos. Se decadearon. ¿Y qué campo era de Era un campo que se llama el Dorato Viejo. Ato Viejo? Eso Ato Viejo, lo que pertenece a Boca Chica. a Boca Chica. Sí. Se descarriaron todo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Tú recuerdas? ¿Qué fue lo que operó? ¿Fue un espíritu que se metió? Tú sabes que el pastor, cuando nosotros lo convertimos como 50, ¿no es verdad? El pastor dijo, yo voy a tener un viaje. Yo pensaba que el viaje que el pastor iba a tener era que iba para Estados Unidos. Entonces nosotros éramos como recién. Y decía, mi hermano, yo te voy a dejar a mi esposa, al diácono, porque yo tengo un viaje. Todo el mundo pensaba que el viaje era como salir para otros países. Entonces no era otros países, sino que al otro día murió. Entonces la iglesia se quedó sin pastor. Y ahí, sí, después ahí, yo fue que entendí, wow, mira que el viaje era que di el pastor. Él se despidió de todos nosotros. Tal que esa iglesia tenía mucho tiempo que no se convertía gente. Y un día fue que se convirtió en 50, y yo era de los 50 jóvenes. Y entonces a los 3 días dijo que él iba a tener un viaje. Que él ni lo doctrinó bien a nosotros. Él se murió después de los 3 días de campaña. ¿O a qué tiempo? No, de una actividad, porque una iglesia haitiana era. Entonces todos esos jóvenes, la mayoría eran dominicanos y rayanos. Entonces él dijo, yo me voy de viaje, pero no sabía uno qué viaje era. Entonces como al otro día se puso malo y después se murió. Entonces la iglesia hubo desorden. Entonces los jóvenes comenzaron a descarriarse. Hubo dificultad para ser bautizados porque yo era un niñito, mi hermano, y la familia mía no querían que me bautizara. Porque le decían a ellos que en el río se ahogaba mucha gente. Y eso es lo que le decía la pastora. Y la pastora dijo, la esposa de que se murió dijo, no, yo lo voy a bautizar porque ese muchacho tiene un llamado. Y de ahí cuando me bautizaron ahí, se decayeron un grupo, bautizaron 7. Y cuando nosotros fuimos a ser bautizados, fue un día que estaba lloviendo. Y parece que había en el río como un arcoíris. Y la gente decía que cuando se veía un arcoíris era porque nadie iba a permanecer, nadie se iba a quedar en el evangelio. Entonces, de esos 7, era yo uno y los otros muchachos, había 2 que Dios lo usaba mucho. Vinieron un tiempo, se decayeron los 7. Me quedé solo. En un lugar donde la iglesia se trancó. Yo mismo me doctriné yo solo. Yo mismo predicaba yo solo. No tenía conocimiento y decía, Dios mío, ¿para dónde voy? Si no hay iglesia en aquel lugar. La iglesia se trancó porque hubo un desorden en aquel lugar. Y de ahí yo comencé a visitar una iglesia que se llama Jehová Jireh. Iba solo porque era difícil tú mantenerte en un lugar solo, donde había mucha hechicería, mucho gagá. Sí. Y yo no sé cómo Dios permitió que yo permaneciera siendo el único joven en aquel lugar que todavía se quedaba de pie. Aunque no tenía conocimiento, pero había un llamado de parte del Señor en mí. Y permanecí en el evangelio, mi hermano. Entonces yo comencé a buscar iglesia. Y la iglesia que estaba allá era muy lejos. Y yo tenía que estar caminando. En aquel lugar pasaba como una máquina de vagones, de caña. Y había como unos 10 de una línea. Y yo tenía que buscar una caña y irme para 36, caminando por encima de los 10, porque no había calle, no había carretera. Tenía que irme por un monte para así permanecer en el evangelio. Wow, ese es un sacrificio muy poderoso, amado, que usted hizo para poder mantener ese llamado, amado, alineado al propósito de Dios. Sí, mi hermano. ¿Y qué otras cosas? ¿Ibas a la iglesia? Entonces de ahí, entonces,
me dice que tu familia también después entonces se oponía a ser cristiano. Y cuéntanos más de tu historia. La historia mía fue difícil, mi hermano, fue fuerte. Porque, mi hermano, porque ser tú el único evangélico en un lugar, eso es difícil, es un barrio. Es difícil, porque ese lugar siempre, la mayoría siempre le gusta hacer muchas maldades. Y es difícil, mi hermano. Yo veía a los demonios claritos, los demonios me atormentaban. Y no tenía ese conocimiento. Yo quería un pastor para que me adoctrinara, para saber más de la palabra. Entonces, mi hermano, cuando voy en aquel lugar, Jehová Jireh, gracias a Dios que conocí una pastora, que es una pastora buena, una pastora buena, que también se murió. Ella siempre me trató bien. Siempre ella me trató decía, ven, tú eres de esta casa, quédate aquí. Y los hermanos allá, porque fue nueva iglesia, los hermanos allá me daban un trato bien, aunque no tenía mucho conocimiento. Hubo un día que estaban dando un estudio, y parece que, por eso que cuando una gente viene al evangelio, tú no puedes avergonzarlo, porque tú no sabes dónde salió aquella persona. Hubo un día, estaban dando un estudio, y yo opiné mal de ese estudio. Entonces hay un varón que me dijo, tú sí eres bruto. Entonces yo me sentí mal, ¿verdad? Por esa palabra que dijo. Porque no tenía mucho conocimiento de la palabra. Porque cuando el pastor se muere, a los 2 días que tú te conviertes, ¿qué conocimiento tú vas a tener? O sea, el pastor se murió. Tú te convertiste hoy, el pastor se murió después de los 2 días. Exactamente, sí. Que no tuvo tiempo de la doctrina uno. No. Ya uno no tenía conocimiento de la palabra. No tenía fundamento de la palabra. Pero para algo Dios me tenía, mi hermano. Porque el evangelio que yo vivía fue un evangelio difícil, mi hermano. Que en estos tiempos nos está viviendo. Hay jóvenes que el evangelio lo toman como light. No, relax. Así, que mira, que en esos tiempos, mi hermano, el que se convierte en mi hermano, yo una vez esta cosa, pero yo no. El evangelio que cuando conocí a los 13 años fue difícil, mi hermano. Era difícil, mi hermano, yo tener 2 pares de zapatos. Zapatos, mi hermano. Camisa, era difícil, mi hermano. Sí, una situación. Y era difícil yo comer como comen los jóvenes bien. Yo tenía que hacer algo, ¿verdad? Con caña, para poder tener algo. Porque cuando tenía ayuno, tú ayunas en estos tiempos, siempre hay un lugar que vende empanadillas, siempre hay algo, pero en esos tiempos no. En esos tiempos siempre se picaba mucha caña y bregaba con muchas cosas. Entonces yo, para terminar el ayuno, cuando no tenía, yo iba a comer caña. No sé si ustedes han comido caña. Me metía en campo caña y terminaba con caña. Y a veces terminaba con una masita que le dicen matilá. Matilá. Sí, ajá, matilá. Y había unos quimalitos pequeños. Con eso era que yo terminaba los ayunos. Sí, con matilá y con quimalitos. Picapollo dulce. Sí, picapollo dulce, sí. Esa es una matilá que hacían, que eran como a 4 por peso eran. Sí. Entonces ahí era que yo terminaba el ayuno. Entonces hubo un tiempo que tampoco no conseguía dinero. Yo caminaba en un camino allá en el 2 siempre hacían, en la cruz del camino siempre hacían sacrificio. Ponían batata y ponían dinero como de peso, sí, como 10 pesos. Pero entonces, eso era para sacrificio. Que no sacrificio, exactamente. Hacían en la cruz del camino. Dios mío, la cruz del camino. Sí. Entonces cuando yo iba, miraba esos 10 pesos y yo, huepa. Yo que había tenido un ayuno como de las 6 de la tarde y no tenía con qué terminarlo, yo agarré esos 10 pesos, lo cogí y lo compré de comer, entonces fue que terminé el ayuno. Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No digo eso para que la gente lo haga, sino, mi hermano, entonces todos los días yo iba a esa cruz de camino y cogía lo que ponía. Escúchame, la gente, para que sepa, porque nos están viendo de diferentes tipos de país, una cruz de camino es como un modelo de hechicería o de rito que se hace de rito, sí, en un cruce de una calle. Exactamente, sí. Incluso lo ponen como para que esa calle pasa muchos accidentes, se muere mucha gente. Pero ¿cuál era el propósito específico que hacía la cruz de camino? Ellos le ponían maíz. Maní, de esos maní que venden en la calle, maní, y le ponían un hijuelo. ¿Tú no sabes lo que es hijuelo? Claro, lo partían. Sí. Y entonces lo metían ahí y hacían como un sacrificio diabólico. Wow. En aquel lugar. Eran formas que la cruz del camino, hay gente que tenía miedo, porque en la noche salían como vacaces. Wow. En aquellos tiempos. Salían cosas, especies terribles, porque ellos como maldecía el pueblo en aquel lugar. Y la gente iba escondido para hacer ese ritual satánico. Que nadie lo veía. Porque tú sabes que los campos. ¿No sabía quién lo ponía? No sabía, porque era ocultamente. Porque cuando yo los hallaba de 100 hechos. A veces ponía molo de habichuela negra
lo ponían ahí, sí, comida, sí. Y lo ponía como un ritual, medio a medio en camino. Siempre lo hacía en esa cruz de camino. ¿Y usted no lo ungía y se lo comía? Yo, no, la comida no, pero los cuartos lo cogía. Dios mío. Gloria a Jesús, porque yo dije, bueno, la comida no lo voy a poner mano, pero los cuartos lo cogía. Entonces, cuando yo cogía cada rato que ponían dinero, para terminarlo con ayuno, dejaron de ponerlo. Decía, algo está pasando porque alguien lo está cogiendo. Y ellos pensaban que el que lo cogía eran los demonios. Los demonios, porque ellos seguían poniendo. Pero llegó un tiempo que ellos me vieron de lejos y dejaron de poner. Pues mira quién lo está cogiendo. Santo eres Dios. Entonces llegó el momento que una vez el Señor me manda para donde un brujo que tenía controlado el do de Hato Viejo. Cuando voy y le predico, mira, tienes que buscar al Señor. El Señor te está dando un llamado. Bueno, el hombre se quedó ahí, mi hermano, pero cuando voy a hacer silicio, una noche, fueron como mi hermano, un grupo de demonios para quitarme la vida. Mira, eso era, no sé cuánto era en cantidad, pero era tanto, mi hermano. No había luz en la iglesia y la oscuridad era más fuerte que la oscuridad normal. Y cuando yo estoy durmiendo y estoy meditando, el Espíritu Santo me despierta, levántate y mira para arriba. Y cuando miro para arriba, mi hermano, ahí había demonios, mira. Muchísimos que estaban descendiendo para juzgarme porque como yo le había predicado a aquel Señor. Y cuando yo miré hacia arriba y usted no sabe con quién usted se está metiendo. Usted se está metiendo con un hijo de Dios. Y cuando dije eso, mi hermano, los demonios se fueron. La gloria sea para Dios. Y ahí Dios comenzó, mi hermano, a obrar. La gente cuando pasaba por la iglesia caía en liberación, mi hermano. Porque el poder era tan fuerte en aquel lugar. Y ahí fue que Dios comenzó a revelarme, mi hermano, ver los demonios claritos, mi hermano. La gloria del Señor, yo tengo esa visión de ver los demonios caminando así. Porque cuando tú sales de una familia, mi hermano, que bregan con hechicería, tú ves, Dios te abre esa visión, mi hermano, y uno tiene ese don de liberación. Dios mío. Y hay momentos, por eso que uno tiene que pagar el precio. Amén. Santo eres Señor. Cuando tú pagues el precio, hay beneficios, mi hermano. Y por eso que uno, mi hermano, no puede retroceder hacia atrás. Tiene que seguir hacia adelante. Amén. Y a través de mí se convirtió mi hermano, mi hermana. Dios. La gloria sea para Dios. Exacto, entonces Dios viene ahí obrando, operando en tu familia. Amén. ¿Cómo recuerdas cómo la convención de ellos, tú les predicaste y eso? Ellos siempre me veían predicando. Yo tenía un hermano que vaya mucho tripe, que era muy mujeriego. Y él siempre cuando me escuchaba predicar, él se acercaba allá. Y él decía, un día yo quiero ser como tú. Así me decía, yo quiero ser como tú un día. Y este hombre se daba a la discoteca. Siempre variaba mucho el tripe, estaba atado. Se pintaba los moños de amarillo, blanco. Él no era delincuente, pero tenía una corrupción de bebida y también de mujer. Y yo comenzaba a orar. Y yo, Señor, yo quiero que tú lo traigas al arrepentimiento. Yo quiero, Jehová, que tú hagas una obra. Y un día este hombre, estando en su casa, Dios lo visitó. El mismo Espíritu Santo lo arrodilló. Ese mismo día se recortó porque tenía mucho cabello. Y botó toda la ropa que tenía, los tenis, la cadena, todo el mismo día, porque el mismo Dios trató con él en el cuarto. Que no fue que una gente que fue allá que se arrepintiera. El mismo Espíritu Santo trató con él. Y cuando él manda una foto y lo sirve, ¿y qué pasó, Marco? El Espíritu Santo me visitó. Ese hombre comenzó a llorar porque Dios lo llamó y se arrepintió. ¿Por qué? Cuando tú oras por tu familia, hay una salvación. Por eso que el apóstol Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y la salvación alcanza a tu familia cuando tú crees en el Señor. Y por eso, mi hermano, el evangelio que está viviendo ahora es un evangelio de tiradera. Y no sabe, mi hermano, el precio que uno tiene que pagar, mi hermano, para estar a un lugar donde Dios te quiere meter. Porque la gente quiere estar en un nivel, pero no quieren pagar el precio. Y por eso que la gente quiere subir, mi hermano, y no sabe el precio que uno tiene que pasar. Bendito sea, gloria al Señor. Por eso, mi hermano, en el comienzo del evangelio mío no fue muy fácil, mi hermano. Pero era porque Dios me tenía un escenario preparado para bendecirme a través de soportamiento que yo soporté. Por eso hay que resistir, mi hermano. Al que sea, aleluya, caminando agachado, pero tiene que seguir hacia adelante, mi hermano. Por eso, mi hermano, mira cómo estoy ahora.
Antes yo era más flaquito. Dios mío, está bendecido Dios. Aleluya. Después que vine ahora, hay muchos que no me hacían caso cuando yo estaba en el proceso. La gente, ¿para dónde va ese varón? Ese varón ni trabaja, no hace nada. Pero cuando Dios comenzó a utilizarme, ahí todo el mundo quería orar por mí. Y yo, ven acá, pero ¿por qué tú no oraste cuando estás en proceso? Ahora que estoy ya bendecido por parte del Señor, ahora tú quieres que tú te hice un sueño. ¿Y por qué no te soñaste cuando yo estaba en el desierto? Cuando yo estaba pasando lucha y ahora tú quieres ahora que te soñaste conmigo. Por eso, mi hermano, que cuando tú estás en el proceso nadie te mira. La gente no te busca. Después que ya Dios te sube el nivel. Yo era flaquito, sí. Flaco. Pero Dios me bendijo fuertemente. Aleluya. Y para la gloria del Señor estoy aquí de pie. Amén. Qué bendición, amado. Queremos nosotros saber, entonces, tu hermano sigue activo en el Evangelio, prendido, envuelto, candela. Amén, Qué amén. bueno. Siempre está en los montes. Qué bueno, Dios mío. Amado, háblanos de una experiencia que tú has tenido, quizá con un espíritu, con un demonio, aparte has tenido otra experiencia con ángeles. Yo he tenido experiencia con demonios que han tratado de matarme. Demonios que una vez yo estaba ayunando 4 días. Y ese día, mi hermano, yo oré ese día como 8 horas. Y ese día Dios sacó mi espíritu. Y me llevó a un altar grandísimo que tenía un brujo fuerte. Y ahí yo miraba a los demonios claritos. Y veía los potestades que estaban gobernando en aquel lugar. Porque Dios sacó como mi espíritu. Esa fue una experiencia que eso nunca se me va a olvidar, mi hermano, lo que Dios hizo conmigo. Y cuando veo eso, mi hermano, veo mi cuerpo aquí, hincado, y veo mi espíritu. Y yo, pero, ¿y qué yo busco aquí? Y ahí como el Señor, no, quédate ahí y vete a ver lo que hay, lo que se está moviendo en este baté. Ahí yo vi a varón los demonios grandísimos, mi hermano, que estaban en los aires, esperando el baté entero. Y tenía las 4 esquinas, había demonios que parecían como par de luz de grande, mi hermano. Y ellos eran que tenían dominados a la gente en aquel lugar. Por eso que la iglesia no permanecía, porque se cerraba. Porque había tanta influencia satánica, mi hermano, que la gente que se convertía no permanecía. Pero Dios permitió que yo permaneciera. Y hoy el día ahora ya hay 4 iglesias. Dios mío. La gloria del Señor. Hay 4 iglesias ahora. Sí. La gloria del Señor. Pero cuando tú estabas, que saliste, el Señor mandó misioneros, obreros para montar las iglesias que están allá. ¿Cómo surgió eso así? En un campo que no había iglesia, la única iglesia que había se desintegró y el pastor murió. Cuando yo estaba allá en Jehová Jireh, el Señor me puso un sentir con un varón que se convirtió conmigo. Había una casa como abandonada. Y yo, varón, vamos a tratar de hacer un campo blanco aquí, ya que no hay iglesia, vamos a hacer algo. Y nosotros fuimos donde un hombre que se llama Satú. Yo, varón, yo quiero que tú nos prestes esta casa para hacer un campo blanco. Ahí nosotros comenzamos a limpiar y hacía unos cultos en aquel lugar. Nosotros era uno varón que se llama Fernando. Ahí nosotros comenzamos a hacer culto, a ayunar. Hay un varón también que se unió con nosotros que se llamaba Johnson Tejara. Él ha venido aquí en este lugar. Él se unió con nosotros. Ahí nosotros comenzamos a ayunar y a buscar al Señor. Nosotros 3 jóvenes sin pastor y buscando. Yo le pedí permiso a la pastora para hacer ese campo blanco y ahí las almas comenzaron a convertirse. La gente, mi hermano, caía en liberaciones. La gente, antes de pisar la iglesia, mi hermano, caía endemoniado. Porque había una influencia fuerte. La gente comenzaba a convertirse, a buscar al Señor. También de ahí se convirtió la esposa mía, que también estaba en el mundo, se convirtió. Y en la gloria del Señor, el Señor me la reveló. Y estoy casado con ella, tengo 14 años con ella y 3 niños. La gloria sea para Dios. Y de ahí, mi hermano, Dios comenzó a obrar, mandar un pastor que se llama de Tolga, que se llama Aquiles, que él es mayor de la policía, no, de la guardia. Y ahí comenzó él a predicar, mi hermano, las almas se convirtieron y toda la influencia satánica se estaba yendo paso por paso, mi hermano. Y ahí fue que la iglesia donde se había cerrado, se abrió otra vez. ¡Wow! Tremendo. Y ahí es donde se abrió, donde yo nací, está mi esposa.
pastoreando. No, está la pastora que el pastor se murió, la esposa, se casó con otro varón. Entonces de ahí tuvo 2 hijos más. Y ahí la gente comenzaron a buscar. Los diáconos que estaban como desviados se reconciliaron otra vez, que fue el suegro de mi esposa, el papá de mi esposa. Y ahí comenzaron a convertirse la gente, y ahí está la iglesia establecido. Dios mío. Con un grupo de jóvenes. Ella está pastoreando Sí, ajá, la pastora, la que el esposo se había muerto, Dios sí. mío, Y ahí comenzó, después otro varón abrió otra iglesia, y comenzó ahora en toda parte hay 4 iglesias, en cada esquina. Y el lugar es grande, es amplio. El lugar no es que tan grande, pero tiene mucha gente. Y cada iglesia tiene un buen numeral de personas. Es como un batey. Es un batey, sí, un batey. Ahí hay muchos años que no se hace gaga. Sí. La gloria sea para Dios. Ahí mi abuela se había muerto, la esposa mía hace unos cultos los miércoles. Antes de ella morirse, ya fue ese día. Oye, que no creía el evangelio. Que ella decía, yo siempre le guardo comida a Cristo porque Él dice que viene. Ese día ella fue al culto de los miércoles. Ella fue la primera que fue. Y cuando fue ese día en la noche se puso mala. Y solamente de una semana. Pero la gloria del Señor, ella aceptó al Señor y se fue con Cristo. Aleluya. Entonces, mis hermanos, mi hermana se convirtió también. Y parte de la familia están buscando al Señor. Wow, qué bendición. Oye, la única persona que era cristiano era yo. Y a través de mí se han convertido parte de mi familia. Y hay muchos que han soltado la toalla, pero aún tienen el conocimiento de volver el evangelio, porque ellos han creído en el Señor, mi hermano. Por eso, mi hermano, que los procesos son fuertes, pero hay que soportarlos. Amén. Impresionante, impresionante ver cómo el Señor obra con un solo cristiano. O sea, en un lugar, en un territorio, provocó un avivamiento tan poderoso en el medio de la recaída, en el medio de que pasó una catástrofe atmosférica espiritual en aquel lugar. Allí el Señor lo mantuvo de pie. Queremos que tú ores por esa audiencia, por esa persona que quizás por sentirse abatido, se siente solo, se siente discriminado de la sociedad y no tiene la oportunidad de que alguien le brinde la mano y tener el apoyo ministerial. Pero usted ha sido alguien exitoso en su ministerio, aún no teniendo a nadie a su lado. Santo es el Señor. Vamos a orar por todos aquellos que se sienten solos, que han sido humillados por líderes, para que nunca se detenga, sino que siga hacia adelante, mi hermano. Porque pasé una dificultad solo, pero la gloria del Señor estoy aquí de pie. Ya yo tengo 23 años en el evangelio. Aleluya. Y no fue un evangelio comiendo yuca, sino fue un evangelio pasando procesos. Y la gloria del Señor, como comía arroz con huevo, pero ahora estoy comiendo con pecado y puedo comer lo que sea, porque gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. Hay procesos, mi hermano, que son de bendición. Para mí, yo pensaba que el proceso era por humillación, pero para mí ese proceso ha sido de bendición a mi vida. Y yo voy a orar por ti que está pasando momentos difíciles, que está pasando momentos que tú quieres soltar la toalla. No la sueltes porque yo nunca la solté. Aleluya. Vamos a orar para que Dios sea levantando. Padre amado, en este momento, Espíritu Santo de Dios. Padre, te pido, Señor, aquellos, Señor, que son abatidos, Padre, por la prueba. Aquellos que están pasando un desierto, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, dale fuerza, Señor. Dale fortaleza, Señor. Como así tú me diste fuerza, Padre, en el momento difícil. Yo sé que tú vas a levantar muchos hombres, Dios mío, que han sido abatidos, Dios mío, por la prueba. Y yo sé que tú lo vas a levantar en el nombre de Jesús, Padre. Bendiga este programa, Señor, de una manera sobrenatural. Padre, que este programa sea fluyendo, Señor. Porque hay mucha gente que ha sido cambiado, Padre, por los testimonios y por los mensajes que serán en este lugar. Padre, te pedimos, Señor, que tú obres, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Esté en tu mano todos aquellos, Padre, que abandonaron la toalla, Señor. Levántalo, Señor. No vinimos aquí para condenar, sino para dar levantamiento, Padre, una palabra de aliento, Señor, para que se levanten en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Poderoso, poderoso lo que pasó. Aleluya. Tuvo muy fortalecido Santo este testimonio
de gran elevación espiritual para nuestras vidas y todo el que esté escuchando esta plataforma. Así que te invitamos a que te suscribas al canal Excelencia Cristiana, comparte el link, comparte el video y escribe en la caja de comentarios las palabras que más te impresionó. Se despide de ustedes su hermano ministro, Pastor Gerardo Javier. Ministro, su nombre, Luis Alberto. Luis Alberto. Así que esto es Conociendo el Mundo Espiritual.